Hola, me alegra nuevamente que esté con nosotros, sintonizándonos aquí en el sitio de Calvary Chapel, North Texas, en español. Estamos muy contentos de tener la segunda grabación ya publicada aquí en la página del sitio. Así que me alegro que usted haya sintonizado y estoy muy contento de estar con ustedes para compartir mensajes de la palabra de Dios. Y estamos ya en nuestra segunda semana haciendo esto, y más adelante al final le voy a decir cómo usted puede también bajar la aplicación para tenerla en su teléfono y así verlo también desde su teléfono en una forma muy práctica y muy fácil. Pero ahora quiero aprovechar el tiempo para compartir mensajes de la palabra de Dios, que es el propósito de este sitio con ustedes. Y claro, el propósito eventualmente pues alcanzar a todas las personas que nos sintonizan en todo lugar, pero especialmente aquí en el norte de Dallas, Frisco, Celina, Prosper, McKinney, todos los que estén, y a un plano, los que estén cerquita por ahí, pues eventualmente un día pues reunirnos como grupo en español, aparte de estas transmisiones y estas grabaciones que tenemos a través de Facebook Live y también pues YouTube. Así que vamos a dar comienzo a una pregunta que me han hecho ya, y estoy seguro que usted también se la han hecho. ¿Qué significa aceptar a Jesús como su Salvador personal? Porque muchas veces cuando le hablamos a otras personas de lo importante de tener una relación con Cristo, muchas veces la gente no entiende porque quizás están más acostumbrados a la tradición, cómo se criaron, yendo a la iglesia por muchos años, desde la niñez, sus padres, sus abuelos, esa es la tradición que tienen, pero nunca han tenido una relación ni tienen a Jesús como su Señor y Salvador. Y me hicieron la pregunta varias veces ya, y me la han hecho a través de los años, no todos los días, pero cuando me la hacen, es bueno saberlo, porque usamos un lenguaje muy común como cristianos, y esta es una muy importante. ¿Qué significa aceptar a Jesús como su Salvador personal? Y yo quiero hacerle preguntas en cuanto a esto a ustedes. ¿Alguna vez ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal? Antes de responder, permítame explicar la pregunta para entender bien esta pregunta. Primero, usted debe entender el significado de las palabras Jesucristo, Salvador y la palabra personal. Y esto es tres palabras que usted ha escuchado una que otra vez. Pero en primer lugar voy a preguntar, ¿quién es Jesucristo? Y voy a contestar esto de la forma más breve posible, no de acuerdo a mi opinión, no me acuerdo a ninguna opinión de ningún maestro o texto o líder religioso, sino voy a hacer y dar respuesta de acuerdo a la santa palabra de Dios. Mucha gente reconocerá a Jesucristo como un buen hombre, un buen maestro o incluso un profeta de Dios. Pero estas cosas son definitivamente ciertas de Jesús. Pero ellas en realidad no definen quién es Él. La Biblia nos dice que Jesús es Dios en carne. Él llegó a ser un ser humano. Cuando se celebra la Navidad en todas partes del mundo, inclusive eso es lo que se está celebrando, que Él vino en carne. Y lo vemos aquí, se declara aquí en la palabra de Dios, en Juan capítulo 1, en el versículo 1, y después vamos a ver el versículo 14. En Juan 1 dice, en el principio era la palabra, era el logos, dicen en otras versiones, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Se está refiriendo a Jesucristo como el logos, la palabra. Y el versículo 14 de ese mismo capítulo, Juan 1, el versículo 14,
Vemos, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra que fue al principio en Génesis también, capítulo 1, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, fue a través de su palabra. Y fue hecho. Y la palabra entonces se hizo carne en la persona de Jesucristo. Así que Jesús vino a la tierra con el propósito de enseñar, sanar, corregir, servir, perdonarnos y aún más para morir por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Y siendo Dios, el Creador, el Señor soberano, y la palabra soberano quiere decir que Él todo lo decide y Él todo lo dispone y Él hace las cosas según le place. Así es que, ¿ha creído usted en ese Jesús? Ese es Dios encarnado. Ahora, la otra palabra que yo quiero hacerle es: ¿qué es un Salvador y para qué necesitamos un Salvador? ¿Se ha preguntado eso? Porque mucha gente dice, ok, ser salvo, ¿y para qué necesito un Salvador? Bueno, aquí en la Biblia nos dice que todos hemos pecado. Y hago una coma y paro ahí porque usted dice, ya Rafael, un servidor, ya me va a empezar a juzgar. No soy yo. La palabra de Dios dice en Romanos, ¿verdad? Romanos 3, y vamos a ver los versículos del 10 al 18. Dice esto, que nos dice que todos hemos pecado y hemos cometido actos malvados. Nos dice así en Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpientes debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria. En otras palabras, y dice el versículo, dice, no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es el versículo 17. Pero no hay justo ni aun uno. Nos declara la palabra de Dios. Y como resultado de nuestros pecados somos merecedores de la ira y el juicio de Dios. El único castigo justo por pecados cometidos contra un Dios infinito y eterno es un castigo infinito. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Esto es muy importante saberlo. Hay otro pasaje que yo quiero compartir con ustedes de lo que dice la palabra de Dios, de la importancia de por qué en realidad necesitamos un Salvador. Y quiero que vayamos a Apocalipsis, y vayan ustedes a Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Yo voy a leer aquí de la Biblia en estos versículos, porque están muy claros, del 11 al 15. Dice así, lee así la palabra de Dios. Dice, y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos,
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vemos aquí la palabra de Dios declara, y esa es la razón por la cual necesitamos un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. Así es que Jesucristo vino a la tierra y murió en nuestro lugar. A mí me correspondía morir por la causa de mi pecado. Acuérdense que leímos en Pablo lo que él dijo, la paga del pecado es muerte. A mí, a toda la humanidad le correspondía muerte. Ahora, la muerte de Jesús fue un pago infinito por nuestros pecados. Y vamos a la palabra de Dios para explicar esta declaración que acabo de decir. En 2 de Corintios, capítulo 5, 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que Jesús murió para pagar el castigo por nuestros pecados. Y en Romanos 5, 8, ya lo compartí la última vez que compartí la palabra con ustedes, pero lo voy a compartir de nuevo. Ese versículo de Romanos 5, 8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús pagó el precio para que tú y yo, nosotros, además toda la humanidad, ¿verdad?, no tuviese que ir o que hacer ese sacrificio de muerte, porque nadie puede pagar por el pecado. Así que la resurrección de Jesús de entre los muertos probó que su muerte fue suficiente para pagar el castigo por nuestros pecados. Y esa es la razón por la cual Jesús es el único Salvador. Mire lo que acabo de decir. Jesús es el único Salvador. En Juan 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muy claro está hecho. Es más, voy a ir ahora a lo que se declara en el libro de Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 12, donde dice y declara esta palabra. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvo. Pregunta: ¿está usted confiando en Jesús como su Salvador? Luego de yo compartir esta declaración de lo que es y por qué necesitamos un Salvador. Ahora voy a hacer la pregunta más directamente, un poquito más personal. ¿Es Jesús tu Salvador personal? Mucha gente ve el cristianismo como el asistir a la iglesia. Ve el cristianismo como la celebración de ritos, ir a servicios, otros le llaman ir a templos, otros pueden decir ir a misa, le llaman la mayoría de los católicos de donde yo provengo, ¿verdad? Y le llaman muchas formas, pero más que nada ir a rutinas tradicionales. Una cosa que se repite y otra vez en el nombre de Dios. Pero vean ustedes que la gente que ve el cristianismo de tal manera, o el no cometer ciertos pecados, mucha gente dice: no, si yo no soy una mala persona, yo no cometo falta, no cometo pecados graves, Dios conoce mi corazón. Mucha gente así se justifica, pero eso no es el cristianismo. El verdadero cristianismo es una relación personal con Jesucristo. Aceptar a Jesús como su Salvador personal es poner su fe y confianza personalmente en Él. Y mire, digo personalmente en Él. Ninguno es salvo por la fe de otros. Yo no soy salvo por la fe de mis abuelos o de mi abuela o de mi tía. Y quizá, y estoy seguro que muchos de ellos, si fueron creyentes,
oraron por mí. Es más, quizás desde que estaba del vientre de mi madre, mi abuela quizás oró por mí. Mis tíos han orado muchos años por mí antes de que yo recibiera a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador personal. Pero ninguno es salvo por la fe de otros. Nadie es perdonado por hacer ciertas obras. El único camino para ser salvo es aceptando personal a Jesús en una forma muy personal, como su Salvador, confiando en su muerte como pago por sus pecados, como yo acabo de enseñarle a través de la Escritura, cómo fue que Él murió, y en su resurrección también, como su garantía ahora no solamente de ser salvo, pero ahora también de tener vida eterna. Claro, y un gran, precioso versículo de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Vuelvo a hacerte la pregunta, ¿es Jesús tu Salvador personal? Si usted quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, dígale a Dios las siguientes palabras. Ahora recuerda, hacer esta oración o cualquier otra no la va a salvar. Es solamente el confiar en Cristo y en su obra consumada en la cruz del Calvario lo que le puede librar del pecado. Y esta oración es simplemente una manera de expresar a Dios su fe en Él. Y agradecerle por proveerles esa salvación, hacer accesible esa salvación, que casi después de 2000 años todavía está esa salvación accesible para toda aquella persona que cree y tenga fe en lo que Él hizo. Esa sangre de Cristo está viva y es eficaz para salvar al pecador de hoy día. Esas son buenas noticias, por eso se llama el Evangelio las buenas nuevas, porque no pasa de moda, no fue algo que sucedió y estuvo bien para un tiempo, pero ya hoy no es vigente, no es válido. Sí, tú también puedes recibir a Cristo, aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Así que quiero que tú, al repetir esta oración conmigo, lo hagas ahora y puedes ir donde quiera que estés. Si estás manejando, échate a un lado, tómate tu tiempo. Donde quiera que usted repite conmigo esta oración y oremos. Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo, pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía y a través de la fe en Él yo puedo ser perdonado. Me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti para salvación. Acepto a Jesús como mi Salvador personal y como el Señor de mi vida. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón. El don de la vida eterna ahora tengo, Señor. Y ahora también pido que usted siempre esté conmigo, que me selle, que me dé el don del Espíritu Santo, para que Él siempre me guíe. Señor, gracias por aceptarme como hija, como hijo. Y oro esto, le pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Qué bueno! Ha hecho usted la decisión más importante de la vida. Sí, esta es tener la relación personal y eterna con su Creador, Salvador y Señor. Ese es Jesucristo. Usted ha hecho porque todo lo demás va a perecer, pero la relación restaurada, ¿verdad?, de la muerte a la vida eterna, ha sido hecha cuando usted por fe recibe a Jesús. Si usted ha hecho esta decisión por Cristo, porque lo ha escuchado y lo ha hecho aquí, en este momento, si es así, por favor, aquí debajo de la grabación va a haber donde hay un espacio para usted poner su nombre, su apellido, su forma de contacto, hágalo ahí. Y va a haber un encasillado donde usted quiera poner alguna nota.
Usted puede decir, acabo de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. O usted puede tener alguna pregunta en cuanto a la vida cristiana, qué significa ciertos términos como lo que hablamos hoy, el día, qué significa pues tener a Cristo como Señor y Salvador. Eso fue una pregunta que me hicieron y yo aproveché para compartirla aquí. En las semanas próximas voy a compartir otras palabras similares, lo que significa gracia de Dios. Vamos a discutir también lo que significa arrepentimiento, que es muy importante. También vamos a hablar también lo que significa también lo que es ser un discípulo, que es seguir a Jesús. Todo eso lo vamos a ver mientras nosotros podemos comunicarnos en esta forma con ustedes. También quiero aprovechar para anunciarles que si ustedes quieren escribir, ahí también aparece abajo, pero es R. Figueroa sin la U. El apellido Figueroa tiene U después de la G, pero esta no, esta dice R. F-I-G-E-R-O-A @calvarynorthtexas.com. Y ahí está, lo va a ver, pero usted puede dejar el mensaje ahí, puede escribir. Y si usted quiere llamarme, más voy a poner, y el teléfono todavía no está ahí, no lo he puesto, pero se lo voy a decir. Y si se le pasa, usted para la grabación y puede echar para atrás y puede escuchar todo esto y apuntar hasta los versículos que yo menciono aquí. Eso es lo bueno de la grabación en YouTube. Usted puede parar y volver a escuchar y apuntar si quiere apuntar. Pero el teléfono que puede llamar en confianza es el área 214, teléfono 937-0964. Así que usted puede hacer eso. 214 es el área, teléfono 937-0964. Llame, deje mensaje y si no le contesto en el momento, déjeme su número, contacto de teléfono para yo regresarle la llamada y con mucho gusto platicaremos y vamos a hablar. Pero aquellos que hicieron esta decisión de recibir a Cristo, qué lindo que Dios puede hacer esa obra que nadie más lo puede hacer. Restaurarnos con Él y tener una vida personal aquí en la tierra, que tanto lo necesitamos, como está el mundo hoy día, a tener esa certeza de que el creador del mundo no solamente creó y dejó la humanidad aquí, pero Él quiere restaurar toda su humanidad con Él. Y por eso seguimos predicando este evangelio, para que muchos conozcan de que está accesible la salvación y el amor de Dios para todos aquellos que le buscan. Y queremos que usted pase la voz para que otros también puedan ver estos mensajes, escucharlos y también hacer esa decisión. Pero qué linda es la palabra de Dios. Estamos orando y pidiendo que a medida que muchos del área local van sintonizando y van pues reconociendo de que existe un lugar aquí en la iglesia de Calvary Chapel, North Texas, donde también aprovecho para invitarles, si usted habla inglés o tiene amistades que hablan inglés, ahí nos reunimos a las 10 de la mañana, domingo a las 10 de la mañana, y ahí yo voy a estar y con mucho gusto voy a extenderle una cordial bienvenida y darle un apretón de mano. Ya no tenemos que tener tanta distancia, claro, tenemos respeto y guardamos, pero nosotros pues nos gusta siempre tener esa coinonía, esa gran afección por nuestros hermanos y ese amor para todos los que conocemos, y le damos una cordial bienvenida si ahí nos puede visitar en la iglesia. Y claro, la dirección de la iglesia es en el 6321 Page Street, P-A-G-E Street, en Frisco, Texas, en la ciudad de Frisco. Así que si usted está cerca, visítenos domingo a las 10 de la mañana y ahí le estaremos esperando. Y mientras tanto, siga sintonizando, avísele a otros de que existe este medio. Que el Señor les bendiga ricamente y que nos volvamos a ver pronto, no solamente a través de estos videos, pero si es posible nos veamos en uno de los servicios, y si no, nos vemos ya cuando Jesús venga por su iglesia. Pero queremos verlos a todos. Que Dios los bendiga.